Hola, te damos la bienvenida al ciclo Constructores de Diálogo Camarco 2024 de la Cámara Argentina de la Construcción. Hola, les damos la bienvenida a este ciclo Camarco 2024 en el que hablamos, a partir de este lema de Constructores de Diálogo, sobre algunos temas que nos atraviesan. Y la agenda de la equidad es muy, pero muy importante. En esta ocasión vamos a hablar de la necesidad de potenciar la diversidad y lo vamos a hacer con alguien que viene trabajando mucho al respecto. Es Georgina Estico, está con nosotros, es de la consultora Grow Género y Trabajo, es cofundadora y directora. Georgina, ¿cómo llegas a trabajar en la agenda de género o en los temas de género? Bueno, hay múltiples razones que hacen que una organización quiera asumir esta responsabilidad o este camino de trabajar en esta agenda, ¿no? Y esa es la primera pregunta que le hacemos siempre a la institución. ¿Qué es lo que te llevó y te trajo hasta acá? Puede ser un dolor, como llamamos dentro de una organización, un tema que quieran resolver, que puede ser, por ejemplo, temas de rotación, puede ser que sean temas que se den dentro de los vínculos de las personas y que les parece que este tiene que ser el camino. A veces tiene que ver con cómo quieren ser percibidas dentro de la comunidad y a veces también tiene que ver con una exigencia del entorno, ¿no? Donde un fondo al que quieren aplicar, un proveedor o un cliente con el que quieren trabajar les pide, les exige, les sugiere, ¿no? De que empiecen a trabajar esta agenda. Es decir, puede ser por cualquiera de estos caminos. Cualquiera igual nos parece súper interesante y válido para comenzar. Lo que es importante es entender el por qué, cómo es que iniciamos, para después a partir de eso ver de qué manera podemos medir las transformaciones que se generan dentro de la organización y a qué nos lleva, ¿no? Cada cosa que vamos haciendo. Porque lo importante de esta agenda es que una puede ir avanzando de manera continua, no es que es una agenda que comienza y termina. Siempre tenemos algo nuevo que aprender, siempre tenemos es una agenda muy larga en sí misma. ¿Y vos, cuál es tu base de formación profesional? Bueno, nos vamos a una pregunta difícil. Yo soy ingeniera informática. Wow. Así que no vengo del mundo social, trabajé muchos años como ingeniera. En un momento siempre me interesaron los temas sociales, se dio a través de una amiga me acerco a los temas de género. Y con Carolina Villanueva, que es mi socia, con la cual fundamos Grow, nos conocimos trabajando en una organización donde empieza de un lugar muy personal, ¿no? Donde mis situaciones que estaban pasando a mí y que ella estaba estudiando justo en un máster que estaba haciendo en ese momento, me empiezan a resonar, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas como yo estaba buscando trabajo y la maternidad y cómo afectaba la maternidad y yo ver la reacción de la gente frente a mi maternidad, me hizo preguntarme si eso que me estaba pasando solamente a mí o era un tema más general. Esto fue hace más de 14 años atrás, y a partir de ahí nos tomamos un tiempo con Caro para investigar sobre qué es lo que estaba pasando. Y nos dimos cuenta que no era un problema obviamente que no era personal, que no pasaba solamente en la Argentina, sino que era un tema global, es un tema mundial, donde todos los países tienen estos problemas y están buscando algunas estrategias más o menos efectivas para tratar de abordarlos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el problema más grande? Que las mujeres no estamos insertas en el mercado de trabajo en el mismo nivel que los varones en ningún país del mundo. Y que solamente hoy, si estamos mirando los números, aquellos países que más se acercan, donde esa diferencia entre hombres y mujeres insertos laboralmente es más pequeña, tiene que ver con países donde hace 50 años que están trabajando con esta agenda, ¿no? Entonces, llevamos muchos años retrasados. A partir de entonces es que dijimos, vimos una oportunidad para decir, quienes tienen que trabajar con esto pueden ser los estados, o también pueden ser las mismas organizaciones, que sin esperar a que venga una legislación que te obligue a trabajar esta agenda, vos empieces a encontrar este camino, ¿no? Y puedan aportar socialmente a lo que queremos, que es una sociedad más justa y más equitativa. Es interesante porque a partir de tu experiencia siendo mamá y encontrándote con un, ecosistema que no era muy amigable con eso que te estaba sucediendo y que cambiaba tu vida para siempre, a partir de ahí descubriste un nuevo camino profesional. Totalmente, me reconvertí. A mí siempre me encanta cuando estoy dando, yo esto pasó hace mucho tiempo, pero empiezo un taller, yo nunca digo que soy ingeniera, salvo cuando el título viene de buena mano, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vuelta estaba en un evento
y estábamos hablando sobre las desigualdades sociales, ¿no? Y qué pasa desde una perspectiva de género. Entonces un varón que estaba en el salón levanta la mano y dice, no, porque yo que soy ingeniero, y dice, a mí me importan los números y qué sé yo. Entonces dije, bueno, listo, esta es mi oportunidad, levanto la mano y digo, bueno, porque yo soy ingeniera, te voy a responder tu pregunta, ¿no? Porque evidentemente parece que eso es lo que le daba legitimidad. Entonces le tiro todos los datos que me sé, que me aprendo, que me encantan. Pero me encanta también trabajar esto y poder decir, cuando yo empecé a trabajar estos temas, recién se iniciaban, no estaba en la universidad, no es que había máster, había poco, había algunos, pero no es que había muchísimos donde estudiar. Entonces me fui haciendo desde siendo autodidacta. Que también me parece re interesante el caso con Caro. Caro, por ejemplo, mi socia, ella es politóloga, ¿no? Tampoco viene del área de los recursos humanos. Entonces, a las dos nos demandó aprender un montón para también ser legitimadas dentro del espacio y que te abran las puertas a decir, bueno, ellas saben de lo que están hablando. Cuando se habla de la agenda de género, la perspectiva de género, la agenda de la diversidad, porque quizás se engloba dentro de una agenda más grande, a veces se piensa en programas específicos a implementar en una empresa o acciones puntuales. Pero ¿de qué manera puede integrarse de verdad en los equipos de trabajo y en las formas de trabajar? Mirá, lo podemos ver en varias dimensiones, ¿no? Cuando estamos diciendo que hay que transversalizar el enfoque de género o el enfoque de diversidades, lo que estamos haciendo es, por un lado, hablar de una dimensión interna en relación a cómo son las políticas y las prácticas de esa organización. Entonces, eso es un punto muy importante a modificar, a trabajar, para institucionalizar, ¿no? Entonces, que por ejemplo, en esas políticas, en ese trabajo institucional, vos armás códigos de éticas, armás planes de equidad, armás manifiestos, ¿no? Armás principios, valores que dicen cómo la diversidad, la equidad, el género son parte de tu institución. Eso te da un marco. Otro punto muy importante tiene que ver con la transformación cultural. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo hacemos que las personas que hacen parte de esta organización también se apropien de estos conceptos, que no queden en papel, ¿no? Que aquello que nosotros decimos que es un valor, el valor de la diversidad, se convierta en algo que cada persona pueda saber cómo lo tiene que aplicar en sus vínculos con sus compañeros y compañeras de trabajo, en la forma de hacer de su trabajo. Digo, no es lo mismo pensar productos y servicios de un enfoque de género que no tener ningún tipo de enfoque, ¿no? Y también en la forma en que nos relacionamos, por ejemplo, con nuestra comunidad, que nos relacionamos con nuestra cadena de valor. Entonces, tiene que ver a todos los niveles, ¿no? De qué es lo que estamos hablando. Y es fundamental en este punto también hablar de cómo las personas líderes de la organización se apropian de esta agenda. Es decir, si los líderes y las líderes de la organización no compran la agenda, no la promueven, no importa que esté en papel, no importa que yo haga muchos talleres y muchas formaciones para que la gente justamente la conozca y pueda encontrar formas de aplicarla, va a morir, ¿no? Porque aquí quiero, por ejemplo, un caso, vos podés tener una licencia de paternidad extendida, un varón la pide y una persona líder de ese varón que pide esa licencia, que se la quiere tomar, le dice, bueno, pero ¿para qué te la vas a tomar? ¿No? ¿Es necesario que vos estés en tu casa en ese momento? Bueno, ya lo primero que siente ese varón, si ya por ahí tenía miedo de tomársela, porque qué va a pasar y cómo lo van a mirar dentro del trabajo, bueno, dice, mejor no, porque el temor al no ser reconocido, el temor a perder tu rol dentro de esta institución es muy grande. Las mujeres también lo sentimos, pero nosotros estamos obligadas a tomar esa licencia. En cambio, por ejemplo, en este caso, las licencias de paternidad, en muchas instituciones que las expanden, todavía es voluntaria, ¿no? Entonces, que los líderes miren de mala manera, que los líderes no den el ejemplo, ¿no? A tomarse ese tiempo, ellos mismos para tomarse esas licencias o para mostrar cómo las tareas de cuidado son parte fundamental de la vida, pueden jugarnos en contra a la agenda. Sí, y mostrar también cómo si esas tareas de cuidado no se absorbe de manera conjunta, hay alguien que las absorbe todas, pero no es que se evaporan en el aire, digamos. Totalmente, alguien las tiene que hacer. Exactamente. Ahora te pregunto, porque hace también al balance más equitativo, ya por fuera del ámbito del trabajo, dentro del ámbito del hogar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con este debate? La extensión de las licencias por paternidad. Hasta ahora, como vos decís, es voluntaria esa posibilidad de extensión y es bastante limitada la licencia garantizada, digamos, por ley en la Argentina. ¿Qué pasó en otros países donde se implementó una licencia por paternidad más extensa? Mira, en los países donde tienen licencia de paternidad extendida, vamos a hablar de países tipo Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia, ¿no? Países donde
no es que está extendida, es hoy, en el 2024, es exactamente igual que el de la maternidad. ¿Cuánto tiempo es? Depende del país. Hay países que estamos hablando de 1 año o 2 años. Son licencias muy largas. Y una particularidad que tienen es que ellos dividen la licencia como en 3 etapas, ¿no? Vos tenés la licencia para quien cumple el rol materno o cuidador primario, la licencia para quien ocupa el rol secundario o de paternar, que esas son iguales. Y después tenés otros días que son de licencia familiar, donde la familia decide cómo se la toma. Pero hay ciertas restricciones. ¿Por qué? Estos países que ya hace tantos años que están con estas licencias, que están haciendo estas experimentaciones, al principio decían, bueno, le extendemos un poco al padre, pero dejamos estos días, estos días pueden ser hasta 1 año, ¿no? Son licencias muy largas, para que la familia decide cómo se la toma. ¿Quién se la toma? La mujer. La manera de que esto sea beneficioso, no solamente para las familias, sino para que la sociedad y las mujeres estén insertas y no se pierdan del tiempo en el mercado de trabajo, es que los varones asuman ese rol de cuidado en igual medida. Entonces, a partir de ahí empezaron a poner ciertas restricciones de cómo se toman esos días libres, ¿no? Y que hay una cierta limitación que los varones se tienen que tomar. Y esto lo acompañaron también con campañas de comunicación a nivel estatal, mostrando y valorando el rol del varón como cuidador. Es decir, es importantísimo esto de visibilizar al varón cuidando, ¿no? De mostrarlo, que esa es una tarea que se espera, valorando esa tarea que se espera. Porque también, como es algo que no estamos acostumbrados a ver, pedirle a ese varón que haga algo que hasta ayer le decíamos que no era su espacio hacerlo, bueno, es muy difícil simbólicamente, ¿no? Uh-huh. Y como sociedad tenemos que repreguntarnos, ¿qué pensamos nosotros frente a un varón que nos dice me quiero tomar 1 mes porque quiero cuidar, ¿no? O quiero trabajar menos porque quiero cuidar y quiero ser el principal, quiero asumir ese rol de una manera más importante que quizás que mi pareja, ¿no? Seamos muy honestos nosotros también de qué pensamos de esas personas y cuánto nos queda todavía el camino de recorrer de que esté tan valorizado ese rol como el de las mujeres. Si tuvieras que hacer un ranking de los 3 o 4 principales obstáculos con los que te encontrás en las organizaciones, entiendo que hay organizaciones de distintas características, pero hablemos de empresas en general. Sí. Los principales obstáculos a la hora de implementar una agenda que camine más hacia la equidad. Mira, yo creo que el principal obstáculo tiene que ver con no reconocer que hay desigualdades sociales. Ese es el principal obstáculo. Si no somos conscientes de que, por ejemplo, estamos hablando hoy de manera binaria de hombres y mujeres, ¿no? Tenemos un acceso diferencial a las oportunidades de trabajo que son estructurales. ¿Qué quiero decir? Que no tiene que ver solamente con el deseo de la mujer de participar en esa industria en particular o de hacer determinadas tareas, sino de que nunca le dimos la oportunidad de hacerlo, ¿no? De que esas puertas se cerraron sistemáticamente y que entonces es un problema institucional. Es muy difícil cambiar esta agenda. Es decir, alguien que piensa que esto es un problema individual de alguien que no quiere hacerlo, bueno, no hay posibilidad de cambio. La organización tiene que darse cuenta que puede ser un factor de cambio y transformación. Y a partir de ahí, empezar a ver cuáles son las acciones concretas que podemos hacer nosotros, ¿no? Nosotras desde GRU estamos como muy convencidas que el cambio está en la organización y no en las personas individuales. No en decirle a esa mujer, animate, anda por acá, vos si querés podés. Es decir, obviamente que lo podemos hacer, pero ahí no está el cambio. Si yo sistemáticamente sigo sin promover a esas mujeres, sigo sin darle los proyectos que tengan mayor visibilidad, sigo sin confiar en que las mujeres van a poder hacer ese trabajo, y nada, digo acá mujeres porque es por el tema que trabajamos nosotras particularmente, pero el colectivo LGBT, las personas con discapacidad, las personas que no pueden terminar determinados los estudios universitarios o secundarios, quiero decir, las múltiples características que hacen que las personas se vayan quedando atrás y fuera de estas oportunidades. Bueno, si yo como organización no abro esas puertas, ese cambio no sucede. También hay otro factor que es la edad, ¿no? Que entra, totalmente. Acá estamos hablando mucho de agenda de género, pero ese es otro factor, ¿no? Que ahora empieza a haber como un cambio de tendencia porque hay organizaciones que se están dando cuenta de que necesitan de todo ese capital de experiencia que tienen muchos recursos humanos que están allí como vedados de la oportunidad de insertarse laboralmente. Mira, ¿no? Y es muy interesante porque todas estas variables en realidad se cruzan. No es que cada variable es una por sí sola, ¿sí?
género hay que cruzarla con discapacidad y la podés cruzar con generaciones y la podés cruzar también con el tema de migrantes, que es otro tema que por ahí es muy amplio, pero que también es una variable interesante para trabajar, ¿no? Pero el cruce de generaciones y género nos da también muchas pistas de por qué hay ciertos grupos que se quedan por fuera del mercado y en qué momento se quedan por fuera del mercado. Es más probable que mujeres jóvenes estén insertas de la misma manera que sus compañeros jóvenes y a medida que vaya pasando el tiempo, esto por las cuestiones familiares o por representaciones simbólicas, se vayan quedando atrás, ¿no? En nuestro país justamente, en toda la región, en América Latina, una característica que sucede es que a medida que una familia, por ejemplo, va teniendo más hijos, vos ves cómo eso modifica la participación económica de las mujeres siendo cada vez menor en función de la cantidad de hijos. Ahora, si vos tomás la variable de los varones, esto no sucede. Cuanto más hijos hay en la familia, más inserto laboralmente está, ¿no? Porque también tiene que ver con un mandato, ¿no? En relación a la masculinidad de tener que proveer. ¿Qué acciones pueden llevar las empresas o pueden impulsar las empresas para acelerar estos procesos, ¿no? Obviamente que son procesos largos, lo decíamos también en otra charla, son caóticos, ¿no? Porque no son lineales, pero ¿qué acciones concretas funcionan como aceleradores? Mira, yo creo que, nosotras creemos desde Grow, en realidad que una acción que es un acelerador importantísimo es hacerse un propio diagnóstico, ¿no? Es que esa organización se pueda conocer, mire los números que tiene, se mire históricamente cómo fue ese proceso, ¿no? Porque mirarse a sí mismo, que parece algo muy sencillo, pero a las instituciones les cuesta muchísimo, les duele mucho hacer este diagnóstico, nos da todas las pistas para entender hacia dónde tenemos que ir. Cuando uno está mirando estos números, también estamos hablando de hacer entrevistas con sus personas líderes, para saber qué piensan, qué perciben, cómo ven a las diversidades, cómo ven cuál es el rol que tienen que ocupar ellos como líderes en la transformación. Y ahí podemos detectar estos estereotipos, podemos detectar sesgos, podemos detectar también las resistencias, estas que me preguntabas al principio, ¿no? A ver, ¿qué es lo que percibimos y sentimos que es lo que tenemos que hacer? Después, el siguiente paso es, a partir de ahí, hacer un plan. Y el plan hay que hacerlo lo más cerca que haya de la organización. Es preferible hacer pasos lentos, pero hacer pasos seguros, no tratar de hacer todo de golpe, ¿no? ¿Qué es lo que es más significativo para mi institución en función de quién es mi público? No soy una empresa que está hipermasculinizada, bueno, seguramente es más... Esto aparte no es un tema que se trabaje tanto. Es más importante trabajar las masculinidades, ¿no? Y permitir que los varones se sientan parte de este discurso. Es decir, cuando estamos hablando de género, estamos hablando de que los hombres también se tengan que repensar en cuáles son sus mandatos, en cómo se construyen, cómo arman sus vínculos, cómo esto cambia la forma que tienen del estar y el de ser dentro de una institución. Y después vamos a otros temas, ¿no? Porque lo importante es que ellos también sean aliados de la agenda. Incluir después mujeres es más difícil porque tenemos que sentir, es decir, ellos no tienen que sentirse en una resistencia, no tienen que sentir que alguien les va a venir a sacar un empleo, que en general pasa esta sensación, sobre todo en estas industrias, donde hay un temor muy grande de que me voy a quedar sin trabajo si las mujeres vienen a ocupar estos trabajos. Sí, es más una lógica expansiva, ¿no? La que plantea, pero obviamente que también se generan esas fricciones o esos temores. A ver, quiero preguntarte cómo te imaginas un diálogo, pensando en el futuro del trabajo, pensando también en que esta agenda empieza a ser una demanda en nuevas generaciones. ¿Cómo te imaginas un diálogo para generar políticas públicas que beneficien espacios de trabajo más inclusivos? ¿Cómo me imagino generar el diálogo con quien tienen que escribir esta política pública? A ver, quienes escriben política pública también tienen que estar convencidos de que las desigualdades existen, ¿no? Si negamos las desigualdades, es imposible escribir políticas públicas. Y hay que entender cuáles son esas desigualdades de las que estamos hablando, ¿no? De acceso al trabajo, acceso a qué tipo de trabajos, acceso a qué tipo de industrias. Entender también cuáles son esas industrias que tienen más movilidad, ¿no? Cuáles son aquellas que reciben más inversión, para también ver hacia dónde vamos. ¿Qué quiero decir? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la cuarta revolución industrial que tiene que ver con la inserción de todo lo relacionado a la inteligencia artificial, bueno, ahí se nos abre una puerta de oportunidad enorme, pero ¿qué pasa? Esos trabajos que se van a generar, que ya los estamos viviendo hoy en día, ¿no? Los nuevos trabajos que se van a generar y los nuevos trabajos que es decir, los viejos trabajos que se están perdiendo por el uso de la inteligencia artificial, si uno no la ve desde una perspectiva interseccional, de género, de nivel socioeconómico, étnico, depende también del país, de generaciones, no sabemos quiénes son los que van a perder, ¿no?
quiénes son los que van a perder y quiénes son los que van a poder hacer uso de las nuevas oportunidades laborales. Por ejemplo, en este caso, hoy las mujeres en nuestro país ocupan el 30% de los puestos que tienen que ver con relaciones STEM, ¿no? Y son el 30% de las que estudian en general las carreras relacionadas a las ciencias y las tecnologías. Con lo cual, si hay mayor oportunidades, no es que hay un pool de mujeres preparadas para acceder a este tipo de trabajos. Entonces tenemos que dar un paso hacia atrás y estar pensando en la educación de esas mujeres que el día de mañana puedan acceder a ese tipo de trabajos, ¿no? Y acá hay un dato súper interesante que hizo una consultora, hace también mirando económicamente los escenarios, donde dicen, si las mujeres estuvieran insertas laboralmente al mismo nivel que los varones, aumenta el PBI del país. En un 15, un 20%, depende del país cuánto aumenta el PBI, ¿no? Pero siempre aumenta el PBI de un país. Entonces, perdemos todos económicamente si no estamos hablando de esta agenda y no estamos insertando a esta población que o está buscando trabajo y no lo consigue, o ni siquiera lo está buscando porque el rol primordial que le han dicho que es en la vida es cuidar, y el Estado no se está ocupando tampoco de las tareas de cuidado, ¿no? Cuando se habla de las consignas de equidad, siempre hay a veces cierto interrogante o cierta sospecha de que por ahí se puede tratar de un proceso de pinkwashing, se llama en inglés, ¿no? Como que es una maniobra, a veces publicitaria, a veces de consignas de moda para hablar de equidad, para hablar de igualdad de género, cuando en realidad no se quiere cambiar nada sustancialmente. ¿Hay algo de eso también? Siempre hay algo de eso, siempre hay algo de eso. Si bien, mira, con el pinkwashing quiero decir algo que en realidad se lo escuché hablar a un compañero de otra organización que trabaja temas con nosotros, así que se lo robo a ellos, que decían, cuando uno, es decir, si vos sos parte del colectivo LGBT, y ves las banderas, ¿no?, en distintas marcas, es muy significativo para vos. Es decir, para vos siendo parte del colectivo, ver que se valora y que aún aunque sea por pinkwashing, aún aunque sea solo eso, es muy significativo simbólicamente lo que recibe la persona parte del colectivo, ¿no? Eso me parece un punto importante para aclararlo. El tema detrás de todo esto está, y te das cuenta inmediatamente, ¿no? ¿Qué intención tiene la organización? ¿Hasta qué profundo quiere ir? Es decir, si nosotros te invitan para hacer un taller o una transformación, no una transformación, un taller de sensibilización, uno nunca cambia el mindset de las personas con un taller. Eso no pasa, porque estos temas nos tocan de una manera tan profunda, nos refieren mucho, nos resignifican nuestra propia vida, ¿no? Cómo la vivimos, qué nos pasó, qué privilegios tuvimos, qué oportunidades se nos brindaron. Es un tema que nos toca muy de cerca a todos y que nos hace repreguntarnos un montón de cosas, ¿no? Entonces, el peligro de hacerlo solamente por el pinkwashing es que dejas a las personas a mitad de camino, ¿no? Nosotros hicimos como una medición en una empresa que tuvimos que repetir muchos talleres y vimos que, bueno, al principio era medio lo que había que hacer porque había que hacer como un check, ¿no? Entonces el discurso de quien nos abría en los talleres, que era siempre la misma persona, empezó siendo uno y después del taller ya era otro. Entonces necesitaba escuchar el mensaje 3 veces para que le empiece a cambiar algo, ¿no? Cuando la persona no está interesada en la temática, es decir, que no viene abierta a escuchar. Pero escuchar 3 veces el mismo mensaje hizo que ya la presentación fuera diferente y ya se sintió hasta más esta persona, cada vez que venía al taller, decía algo nuevo que había aprendido de sí misma, había algo nuevo que había aprendido también de sus compañeros, había algo nuevo que había aprendido de su familia. Entonces, siempre hay algo que aprendes, ¿no?, en relación a esto. No nos molesta que uno empiece por pinkwashing porque siempre es una oportunidad para empezar. El tema, ojalá, es que a partir de ahí se abran otras puertas. Uh-huh. ¿Sos optimista respecto del futuro? ¿Te lo imaginás el mundo del trabajo más equitativo, más justo? Depende del momento del día en que me lo preguntes. Vamos a hacer eso ahora, a esta hora, claro, de la tarde. Claro, a esta hora quizás, hoy no tanto. Es una agenda muy volátil, ¿no? Y es una agenda que cuando vemos a los países que nos llevan 50 años por delante, nos agarra un poco de desesperación, ¿no? Es decir, llevamos 50 años de atraso. Digo, nuestra licencia de paternidad son de 2 días. ¿Cuánto tiempo? No tenemos 50 años más. Entonces, me da tristeza cuando yo tengo que pensar en las próximas generaciones, ¿no? Hace muy poco salió un nuevo informe, el del World Economic Forum, que dice cuántos años vamos a tardar a lograr la igualdad real.
Cuando estamos hablando de igualdad real, quiere decir una igualdad donde las mujeres estén insertas políticamente, a nivel político, a nivel educativo, a nivel social y a nivel obviamente laboral, de la misma manera que los varones. Y faltan 134 años, ¿no? En el 2024 faltan 134 años. Eso significa cuántas generaciones de personas. No lo van a ver mis hijas, no lo van a ver sus hijas tampoco. Entonces, esto es algo que en ese sentido a veces me desespera y que es una agenda lamentablemente muy volátil que depende mucho del clima, ¿no? Hay crisis, hay guerra, parece que la agenda se va. Cuando el tema de género debería estar siempre. ¿Por qué? Porque cada acción que hacemos a nivel social también tiene un impacto de género. Las guerras tienen un impacto de género, el cambio climático tiene un impacto de género. Entonces no podemos nunca dejar de mirar desde este lugar. Cómo cada cosa que hacemos afecta de manera diferencial a las personas. Digo, género para hablar de una de las características, ¿no? Pero bueno, eso, como decía siempre, ¿no? Hay que cruzarlo con otras. ¿Qué pasa con el nivel socioeconómico de las personas? ¿Qué pasa con las generaciones? Pero es una lente que nos permite entender los problemas sociales de otro lugar. Si seguimos negando que los problemas sociales existan, y bueno, no nos damos ninguna oportunidad para lograr esa sociedad más justa que queremos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Así pasó Georgina Aftico de la consultora Grow para hablar de equidad en esta temporada de equidad en el ciclo Camarco 2024, Constructores de Diálogo. Quédense porque hay mucho más para compartir con ustedes. Nos vemos la próxima.